Muy bien, vamos a continuar con el capítulo 29 del libro de Génesis. Jacob, si recuerdan, ya dejó su casa, dejó a sus padres, sale huyendo porque su hermano Esaú tiene intenciones de matarlo. Y de alguna manera podemos decir que en el capítulo 28 Jacob toca fondo. Pero ahí en lo más bajo de su vida Dios tiene un encuentro con él. Bueno, esta es la historia que viene después, Génesis capítulo 29. Al dar lectura al capítulo, originalmente solamente había elegido hacer la lectura hasta el versículo 30, pero de último momento lo cambié y voy a leer el capítulo completo. Como fue de última hora, los últimos 5 versículos probablemente no van a estar ahí, así que escuchen simplemente con atención. Génesis capítulo 29, comenzando en el versículo 1, dice lo siguiente. Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los orientales. Al llegar, vio en medio del campo un pozo donde descansaban 3 rebaños de ovejas, ya que éstas bebían agua de allí. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande. Por eso los pastores corrían la piedra solo cuando estaban juntos todos los rebaños. Y luego de abrevar a las ovejas, volvían a colocarla en su lugar, sobre la boca del pozo. Jacob les preguntó a los pastores, ¿de dónde son ustedes? Somos de Harán, respondieron. ¿Conocen a Labán, el hijo de Nahor? Volvió a preguntar Jacob. Claro que sí, respondieron. Jacob siguió preguntando, ¿se encuentra bien de salud? Sí, está bien, le contestaron. A propósito, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Entonces Jacob les dijo, todavía estamos en pleno día y es muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no les dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? Y ellos respondieron, no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a las ovejas. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era ella quien las cuidaba. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de éste, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y les dio de beber a las ovejas. Luego besó a Raquel, rompió en llanto y le contó que era pariente de Labán, por ser hijo de su hermana Rebeca. Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su padre. Al oír Labán las noticias acerca de su sobrino Jacob, salió a recibirlo y entre abrazos y besos lo llevó a su casa. Allí Jacob le contó todo lo que había sucedido. Y Labán le dijo, realmente tú eres de mi propia sangre. Jacob había estado ya un mes con Labán cuando éste le dijo, por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío, me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán le contestó, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel. Pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Entonces Jacob le dijo a Labán, ya he cumplido con el tiempo pactado. Dame mi mujer para que me case con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció un gran banquete. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija, Lea, y se la entregó a Jacob. Y Jacob se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le contestó,
La costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso, cumple ahora con la semana nupcial de esta y por 7 años más de trabajo te daré la otra. Así lo hizo Jacob. Y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada Bilhá, y Labán se la dio para que la atendiera. Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, porque dijo: el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, al que llamó Simeón, porque dijo: llegó a oídos del Señor que no soy amada, y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz un tercer hijo, al que llamó Leví, porque dijo: ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo: esta vez alabaré al Señor. Y después de esto dejó de dar a luz. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, sin lugar a dudas, esta es una historia interesante, difícil para nosotros quizá de entender todo lo que sucede ahí, porque vivimos en un mundo tan diferente, en una cultura tan diferente. Pero esta es tu palabra y aquí tienes un principio, tienes principios para nosotros, para ayudarnos a vivir de manera que podamos florecer, pero sobre todo que podamos reconocer tu grandeza y darte la gloria y vivir para ti. Danos ojos para verlo así y un corazón para aceptarlo así. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aproximadamente vamos a la mitad de esta serie de sermones y creo que es un buen punto para recordar que más que moralejas, más que enseñanzas morales, aunque las hay en cada historia, cada una de estas historias que hemos estudiado nos recuerda y nos muestra que Dios cumple sus promesas. ¿Cómo Dios cumple su promesa? La promesa que le hizo a Abraham de convertirlo en una gran nación, de hacerlo grande y de hacerlo una bendición para otros. Contra toda posibilidad, Dios les da un hijo a Abraham y a Sara cuando ya eran bastante grandes, ya eran ancianos. De hecho, Sara ya había dejado de menstruar, dice la historia. Y luego llega Isaac, su hijo. Isaac se casa con Rebeca. ¿Y qué creen? Rebeca era estéril. Pero Isaac ora a Dios y les da gemelos. Y de ahí vienen Esaú y Jacob. Y en las últimas 2 o 3 semanas hemos estudiado la vida de esta familia disfuncional, la familia de Isaac. Y ahora, porque Jacob es el escogido, la historia se va a centrar más en él. Ya vimos que Jacob no es nadie especial. Era un hombre que buscaba aprovecharse cada que tenía oportunidad. Le quita a Esaú sus derechos de hijo mayor. Engaña a su papá, un hombre que ya era anciano, que estaba ciego. Lo engaña para robarse la bendición que le tocaba a Esaú. Y en el capítulo anterior, capítulo 28, si recuerdan, Dios se encuentra con él, con Jacob. Y parece que a raíz de ese encuentro, la vida de Jacob da un giro de 180 grados. Tan es así que Jacob le hace una promesa a Dios. Y Jacob le dice: si tú me vas a bendecir de esta manera, si tú vas a ir a donde yo esté, y si tú me vas a dar todo lo que dices, entonces yo te voy a dar el 10%
la 10ª parte de todo lo que tú me des. Pero la vida de Jacob definitivamente va a cambiar. Sin embargo, esta historia de esta mañana nos enseña que no es suficiente creer en Dios, que no es suficiente hacer un compromiso con Dios. Nos enseña que es necesario aprender a verlo a Él como el único que puede satisfacer nuestros anhelos más profundos. Solamente Dios puede hacer eso. Y esta historia nos enseña eso al mostrarnos el anhelo humano, la gran decepción y la plenitud de Dios. ¿Cómo vamos a aprender a ver a Dios como el único, como la única persona que puede satisfacer nuestros anhelos más profundos? Bueno, pensando primero en este anhelo humano, luego en la gran decepción que viene y al final en la plenitud de Dios. Este pasaje nos muestra que todo ser humano necesitamos algo que le dé valor, que sustente nuestra vida, algo que nos haga levantarnos en la mañana y vivir la vida con fuerza, con ánimo, con ganas. A eso me refiero con el anhelo humano. Veamos lo que sucede en la historia que nos habla de este anhelo. Vean, así como aprendimos algo acerca del ser humano a través de las vidas de Isaac, de Rebeca, de Esaú y de Jacob, esta historia, los personajes de esta historia también nos dicen algo acerca del ser humano, especialmente acerca de nuestros anhelos. En primer lugar, vemos a Jacob. Finalmente, Jacob llega a la casa de su tío Labán. ¿Y qué sucede allí? Vean los versículos 15 al 18. Jacob había estado ya un mes con Labán cuando éste le dijo: por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío: me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Parece que Jacob finalmente y realmente está cambiando, ¿no? Ha estado trabajando con su tío a lo largo de un mes sin recibir un sueldo. Es más, cuando Labán le pregunta cuánto quiere ganar, ¿qué le dice Jacob? Se ofrece a trabajar 7 años por adelantado por Raquel, una de las hijas de Labán. Este es un gran cambio en Jacob, porque Jacob era un hombre que antes tomaba lo que no le pertenecía, pero ahora lo vemos dando por adelantado. ¿Será posible que Jacobo haya cambiado tanto en tan poco tiempo? Es posible, pero la historia nos dice que hay algo más detrás de este cambio en Jacob. Vean el versículo 20. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Ya salió el peine, como decimos, ¿no? Aunque Jacob ya no es el mismo de antes, algo lo está moviendo a ser diferente. Y Jacob todavía tiene mucho que aprender. La historia nos dice que Jacob tiene motivos para ser diferente. Ahora, él ya no está pretendiendo, como lo hizo con su papá, para recibir la bendición. Él está tratando de ser diferente. ¿Por qué? Porque está enamorado. Después de una vida tan difícil, Jacob cree que ya encontró lo que va a cambiar su suerte para siempre. En casa de sus papás, él siempre fue el segundo. Es verdad, era el favorito de su mamá,
Pero en una cultura patriarcal era siempre, pero siempre más importante lo que tu papá pensaba de ti. Esa fue la vida de Jacob. Después tiene que huir de casa por todo lo que hizo. ¿Qué puede sanar las heridas de Jacob? ¿Será el amor lo que lo va a sanar? Los Beatles decían que todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. ¿Será verdad? Bueno, en un momento vamos a descubrirlo. Antes, quiero que veamos la historia desde la perspectiva de Labán. Ya vimos la perspectiva de Jacob, ahora vamos a ver a Labán. Labán engaña a Jacob. Una vez que Jacob ya había trabajado 7 años, Labán le da a su hija mayor, le da a Lea en lugar de Raquel. Ahora, muchos de nosotros quizás nos preguntemos, ay, sí, claro, ¿cómo no se dio cuenta Jacob de que no era Raquel, de que era Lea? En primer lugar, en aquel tiempo y cultura, el atuendo de las mujeres era bastante pesado. Estaban bastante cubiertas. En segundo lugar, vean lo que dice el versículo 23. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob. Y Jacob se acostó con ella. Estamos hablando de un tiempo y lugar donde la gente vivía en carpas, donde no había electricidad. Y porque vivías en una carpa, no encendías una lámpara adentro de la carpa para evitar un incendio. Además de esto, a final de cuentas se trataba de una fiesta, era una boda, era una celebración. No es difícil imaginarnos a Jacob, a un Jacob al que se le pasaron las copas. Es el momento más feliz de su vida. Finalmente se va a casar con el amor de su vida. Y tiene un suegro tramposo. Un suegro que seguramente, Jacob, échate otra. Porque él sabe lo que va a hacer. No le va a dar a Raquel, le va a dar a Lea. Échate otra, Jacob, no pasa nada. Estamos todos celebrando, estamos contentos contigo. Ahora, si ponemos todas estas cosas juntas, ya no es imposible que Jacob no se diera cuenta. Pero bueno, quiero regresar a Labán porque está increíble lo que hace este hombre. ¿Por qué un padre haría eso? Vean la descripción que hace el autor de sus hijas. Versículos 16 y 17 dicen lo siguiente. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Literalmente el hebreo dice ojos débiles con respecto a Lea. En lugar de ojos apagados, literalmente ojos débiles. Y dice una bella figura y de hermoso parecer para describir a Raquel. Lo que el autor está haciendo es contrastar a las hermanas, a Lea y a Raquel. Y al hablar de ojos apagados o débiles, es la forma del autor de decirnos que Lea no era atractiva. Pero por otro lado, Raquel era muy, pero muy atractiva. Labán, su papá, sabía que iba a ser bien difícil que su hija mayor, Lea, se casara. ¿Por qué? Porque no era atractiva. Y aunque en aquel momento lo común eran los matrimonios arreglados, era probable que nadie se quisiera casar con ella, porque eran los hombres los que iban con sus papás y le decían, papá, mamá, la quiero a ella. Vayan y consíganme a ella. Y Labán lo sabe. Labán sabe que probablemente nadie le vaya a pedir a su hija Lea en matrimonio. Y aunque suene feo, aunque suene horrible, en aquel tiempo el matrimonio era más una transacción que a los papás les traía un beneficio económico.
Era una especie de negocio, ¿no? Entonces, para Labán es la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro, de enriquecerse un poco más y de casar a su hija Lea. Ahora la pregunta es si eso va a funcionar. ¿Realmente logrará su cometido Labán? Prosperar un poco más. Bueno, y por último está Lea. El versículo 31 dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Ahora, ¿qué estaba pensando Lea? El pasaje nos dice lo siguiente, que ella tuvo un primer hijo, al que le puso Rubén, y explica por qué. Dice, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. La segunda parte del versículo 32. Luego viene un segundo hijo, al que le pone Simeón y explica nuevamente por qué. Llegó a oídos del Señor que no soy amada y por eso me dio también este hijo. Versículo 33. Bueno, nuevamente Lea queda embarazada con un tercer hijo, al que le pone Leví. Y esto es lo que dice, ahora sí me amará mi esposo porque le he dado 3 hijos. Versículo 34. Podemos ver claramente el anhelo de Lea. ¿Qué espera Lea? Ser amada por su esposo. Y ella piensa que por tener todos esos hijos, Jacob finalmente la amará. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la familia era bien, pero bien importante. Y Raquel era estéril. Pero ella, Lea, le había dado todos estos hijos a Jacob. En todas estas historias entrelazadas, nos enseñan que todos tenemos un motivo para levantarnos en la mañana. Todos tenemos algo por qué luchar. Jacob está luchando por el amor de su vida, por lo que tiene el potencial de arreglar todo lo malo de su vida, todo su pasado. Labán, bueno, él está buscando la oportunidad de sacar ventaja de la situación, de enriquecerse. Quizá tratar de ayudar a su hija. Es un tipazo, Labán, ¿no? Y bueno, Lea está luchando por el amor de su esposo. Todos tenemos un motivo por el cual levantarnos. Todos tenemos algo, necesitamos algo en la vida por lo cual luchar. Ahora, todas estas cosas son cosas dignas, son cosas buenas. ¿Qué de malo hay en buscar el amor? ¿Qué de malo hay en buscar prosperidad? En desear sentirse amado o amada. No hay nada malo con ello. Sin embargo, la historia nos muestra una gran decepción. Y esta decepción comenzamos a verla inmediatamente en el caso de Lea. Cada vez que ella tiene un hijo, dice lo mismo. Ahora sí, mi esposo me amará. Pero ¿qué sucede? Lea es una mujer de valores tradicionales. Ella sabe la importancia de la familia, así que ella espera que al vivir de esa manera, dándole hijos a su esposo, él finalmente la reconozca. Él finalmente la ame. El problema es que eso nunca sucede. La historia nos dice que Jacob amó a Raquel mucho más que a Lea. El caso de Labán, nuevamente, por feo que suene, les decía, pues él estaba intentando casar a su hija mayor para sacar un beneficio. 7 años de trabajo de Jacob.
por alguien que nadie me lo va a dar por mi hija. Está tratando de sacar una ventaja. Quizá para muchos de nosotros que somos padres en el siglo XXI, digamos, ¿por qué alguien viviría así? Pero saben, no estamos tan lejos de la realidad. Todavía, váyanse a San Pedro y se van a dar cuenta que hay un montón de matrimonios arreglados. ¿Para qué? Para mantener la riqueza, para mantener el estatus. Así que no está tan descabellado lo que Labán hizo. Pero ¿qué sucede? Bueno, con el paso del tiempo, la riqueza de Labán comienza a disminuir. Comienza a pasar a manos de Jacob. Y un día Jacob se va con todo y se lleva a sus hijas y se lleva a los nietos de Labán. Y además, aún si le diéramos el beneficio de la duda a Labán, aún si creyéramos que verdaderamente estaba tratando de ayudar a su hija, en lugar de solo usarla para enriquecerse, viene otra gran decepción, porque él trató de ayudarla, pero su hija no es amada. Y está sufriendo en este matrimonio. Y una de las cosas más duras, más dolorosas para los padres es ver a sus hijos sufrir, ¿a poco no? Miren, en ocasiones, por mejores que son las intenciones de los padres para con los hijos, en ocasiones lo único que logran es empeorar las cosas. ¿Ahora significa eso que los papás no deben ayudar a los hijos? No, claro que no, no significa eso. Pero si algo aprendemos de esto, es que la forma de ayudarlos no es resolviendo sus problemas. Y aquí vemos las consecuencias inmediatas. Aunque Labán le consigue esposo a Lea, Lea no es amada. Y por último está la decepción de Jacob. Ya la primera parte de la historia parece mostrarnos que hay un interés de Jacob en Raquel. Los pastores le habían dicho, ahí llega Jacob, donde están los pastores, y ellos le habían dicho que tenían que esperar a que llegaran todos los rebaños para darle agua a las ovejas. ¿Cuál era la razón? Que había una piedra muy grande, una piedra que seguramente pues necesitaba ser movida por 2 o 3 personas. Pero ¿qué sucede? En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y les dio de beber a las ovejas. Una piedra muy grande que probablemente necesitaban 2 o 3 personas para moverla, pero ¿qué va y hace Jacob? ¡Ah! Ve a Raquel y quiere quedar bien. El autor dice en 2 o 3 ocasiones que Raquel era muy hermosa. Jacob ve eso y quiere quedar bien. Raquel lo traía de un ala, como decimos. Es más, ¿y qué dice la historia? Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. 7 años le pareció poco tiempo. Ahora imagínense, llega el último día del 7º año. Y está Jacob sobándose las manos. Labán, ya cumplí mis 7 años. Dame a mi esposa. Imagínense la decepción después de la noche de bodas. Era Lea, no Raquel. Ahora, en un sentido, Jacob es lo opuesto a Lea.
Él no es un hombre tradicional, es un hombre moderno para su época, alguien que rompe con las normas culturales. Él no quiere casarse como el resto de los hombres lo hacen. Él quiere casarse por amor. Y él pone todas sus esperanzas en lo que cree que va a sanarlo de todos sus males. ¿Y qué sucede? Despierta al día siguiente y es Lea. Uno de mis pastores favoritos lo pone de esta manera. Él dice, con todo respeto para Lea, para esta mujer, de quien tenemos mucho que aprender, esto significa que no importa dónde pongamos nuestra esperanza, en la mañana siempre es Lea, nunca Raquel. Siempre es Lea, nunca Raquel. ¿Por qué? Porque si nada de lo anterior es malo, el amor, el deseo de prosperar, si le damos el beneficio de la duda a Labán, el deseo de ayudar a un hijo, el sentirse amados, porque si nada de esto es malo, terminamos con una decepción de dimensiones cósmicas. La respuesta es porque nada en este mundo puede satisfacernos plenamente. Nada en este mundo puede satisfacernos plenamente. De hecho, si no me equivoco, era C.S. Lewis que decía que si no encontramos nada en este mundo que pueda satisfacernos, la lógica debe decirnos que fuimos creados para otro mundo. Vean, incluso el conseguir lo que anhelamos, de hecho, el conseguir lo que anhelamos en ocasiones, hace que nuestra decepción sea mayor. Lea logra casarse, pero no es amada. Jacob despierta después de la noche de bodas, pero no es Raquel, es Lea. Sí, luego termina consiguiendo a Raquel por otros 7 años de trabajo, pero su vida se va a convertir en un campo de batalla, con sus esposas peleando todo el tiempo. Labán logra casar a su hija, pero un día sus recursos serán menos y se va a quedar sin sus hijas y sin sus nietos. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Dejamos de buscar un motivo para levantarnos? ¿Dejamos de soñar? ¿Dejamos de tener metas, propósitos? No. La solución es que veamos la plenitud de Dios. Y cuando digo esto, la plenitud de Dios, no me refiero a que Dios sea pleno, a que Dios ha alcanzado todas sus metas. Me refiero a la plenitud que viene de Dios. Al hecho de que solamente Dios puede satisfacer nuestros anhelos más profundos. Como dije hace un momento, tenemos mucho que aprender de Lea. Bueno, lo dijo Tim Keller. Tenemos mucho que aprender de esta mujer. ¿Por qué? Probablemente algunos lo notaron, algunos de ustedes lo notaron. Cuando repasé la lista de hijos que tuvo Lea, dejé uno fuera, ¿se dieron cuenta? Me faltó uno. ¿Por qué? Esta es la razón. El versículo 35 dice, Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Después de esto dejó de dar a luz. Algo sucedió en ella. Primero estaba tratando de ganarse el amor de Jacob. ¿Cómo? Dándole hijos. Siendo una mujer tradicional. Y tiene 3 hijos. Y con los primeros 3 hijos dice lo mismo. Ahora sí mi esposo me va a amar. Pero ahora ella dice algo diferente. Ahora ella dice, esta vez alabaré al Señor. Los comentaristas bíblicos notan que Lea usa el nombre de Dios. Y dicen, ¿cómo sabe ella el nombre de Dios? Si Dios no se ha encontrado con ella, Dios no se ha encontrado con su familia. Dios habló con Abraham, luego con Isaac y por último con Jacob.
Pero no ha hablado con Lea ni con Labán. ¿Cómo sabe Lea el nombre de Dios? Y ellos concluyen, bueno, aunque Lea no es amada como su hermana Raquel, después de todo, es esposa de Jacob. Y la única manera en que Lea pudo haber escuchado el nombre de Dios es si Jacob les habló de él. Hay dos términos en el Antiguo Testamento para Dios, dos términos generales. Bueno, un término general y un término específico para el Dios de la Biblia. Uno de estos términos es Elohim, que es como significa Dios, pero también como en plural, dioses. Pero ese no es el nombre que Lea usa para referirse a Dios. Lea usa el nombre personal de Dios. Y nuevamente la única forma en que Lea puede saber el nombre personal de Dios es si Jacob les habló de él. De las promesas que Yahweh le hizo primero a su abuelo Abraham, luego a su papá Isaac y luego a él mismo. Y no sabemos cuánto tiempo pasó o cuántas veces Jacob les habló de Dios. Pero finalmente Lea se da cuenta de algo. Ella estaba buscando todo el tiempo, pensando en tener lo que le iba a dar valor a su vida. El amor de su esposo. Y porque estaba pensando en esto todo el tiempo, que mi esposo me ama, que mi esposo me ama, no vio las bendiciones, no vio cómo Dios la estaba amando. El versículo 31 dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Hace unas semanas dije, ¿se acuerdan? Que el valor de la mujer en aquel tiempo, ¿cuál era el valor de la mujer? Su capacidad de procrear. Y vean lo que Dios hace por Lea, le da hijos. Le está diciendo, tú eres una mujer de valor. Algo que la hermana no podía. Cuando Lea no era amada, Dios la amó. Pero vean, Dios no la amó solamente de esta manera, dándole hijos. Dios le dio un hijo especial. Aunque Lea no lo sabía en ese momento, Dios hace algo mucho más grande por ella. El cuarto hijo de Lea, la historia nos dice que le puso Judá. ¿Quién es Judá entre los israelitas? Judá es la tribu más importante para ellos, porque de esa tribu vendría el Mesías, vendría el rey que cambiaría la suerte de su pueblo, vendría el rey que acabaría con todo lo malo. Para el tiempo del Nuevo Testamento, cuando está Jesús, los primeros discípulos, los romanos, era el rey que iba a aplastar a los romanos. De la tribu de Judá, vean, a la que nadie quería, Dios la elige y le da este regalo. Antes no lo podía ver, porque estaba enfocada que mi esposo me ame, que mi esposo me ame, que mi esposo me ame. Pero cuando ella se da cuenta, su vida cambia. Y eso es lo que Dios hace por nosotros también. Cuando no somos amados, Él nos ama. Cuando lo hemos intentado todo, pero nada funciona, ahí donde estamos, Él se acerca a nosotros. Voltea a ver lo que Jesús hizo por ti. Jesús murió por ti a pesar de tus pecados. Jesús murió por los feos, podríamos decir, para perdonar nuestros pecados. Ahora, si nuestro pecado, si tu pecado, si mi pecado no lo hizo huir,
Si Él murió por nuestros pecados, eso significa que Él no se acerca a nosotros para sacar algún provecho. Él se acerca a nosotros para que conozcamos su amor. Un estudio que hace Tim Keller de este pasaje, él dice lo siguiente, dice, cuando algo nos decepciona, podemos hacer 4 cosas. Número 1, podemos culpar lo que nos decepcionó. Culpamos lo que nos decepcionó y buscamos algo mejor. Pero dice, lo único que estamos haciendo es retrasar nuestro problema. Cambiamos nuestra esperanza de un objeto a otro y algún día ese otro objeto también nos va a fallar. Podemos hacer eso o podemos, dice Tim Keller, podemos culparnos a nosotros mismos. Decir, soy un tonto, ¿por qué hice eso? No sé qué me pasa, lo tengo todo, ¿por qué no puedo ser feliz? Y nos la pasamos dándonos latigazos. En tercer lugar, dice, podemos culpar al mundo. Podemos culpar al sexo opuesto. Pero si hacemos eso, nos vamos a volver cínicos. Nuestro corazón se va a endurecer y vamos a quedar vacíos. Podemos hacer cualquiera de esas 3 cosas o podemos voltear a ver al Dios que en lugar de demandar sacrificios de nuestra parte para bendecirnos, se ofreció a sí mismo como un sacrificio para cubrir nuestras faltas y bendecirnos. Jesús nos conoce perfectamente y aún así nos acepta en lugar de huir. Soportó el peor de los castigos, la ira de Dios. ¿Por qué? Porque depende de nosotros, porque no puede vivir sin nosotros, porque es un Dios necesitado de cariño. No. Para revelarnos su amor. Las cosas de este mundo tienen una fecha de expiración. Nos van a fallar tarde o temprano, pero el amor de Dios es eterno, no falla. Y si de verdad prestamos atención a su amor, si de verdad confiamos en Él, podremos ver como Lea. Finalmente ver cómo ella lo hizo y decir, esta vez alabaré al Señor. Jesús nos salvó de la ira de Dios y su amor jamás nos va a fallar. Su poder venció a la muerte. Si confiamos en Él, jamás seremos decepcionados. Quizá no nos dé todo lo que queremos, pero porque Él sabe todas las cosas, siempre nos dará lo que Él sabe que necesitamos y nos lo va a dar sin destruirnos. Y una forma muy clara, muy práctica, palpable de recordar que Él nos va a dar todo lo que necesitamos es cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Porque nos recuerda que Él se entregó literalmente, físicamente, para nuestra salvación, para que podamos acercarnos y confiar en Él. La mesa del Señor es un privilegio que está reservado para aquellos que han sido recibidos como miembros de esta o de cualquier otra iglesia cristiana. Para los que reconocen que no son dignos de acercarse a ella por sus propios méritos, porque sienten que son muy buenos, que se han portado mejor que otros. No, sino solamente por lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Llevar el castigo de nuestros pecados. Si alguien no ha entendido esto, si alguien no ha puesto su confianza en Jesucristo de esta manera, si no le ha rendido su vida entera o si está practicando algún pecado, si no se quiere arrepentir de él, es mi deber advertirle que se abstenga. De otra manera, podría estar participando en el juicio de Dios para sí mismo. En lugar de participar, aprovecha el tiempo, ponte a cuentas con Dios, pídele perdón, pídele que te muestre, que haga el sacrificio de Jesús más real para ti. Si has reconocido todo lo anterior, la gravedad de tu pecado,
a un Dios santo al que has ofendido y reconoces tu incapacidad de salvarte a ti mismo y crees que solamente Jesús es tu Salvador, que Él vino a morir por ti, entonces estás invitado a la mesa. Vamos a leer, quiero leerles las palabras que nos deja